Buenas tardes. Estamos con Emilio Guillem, presidente de ATCV, el cual nos va a comentar algo sobre la próxima asamblea de ATCV. Va a ser la segunda que tenemos en este año. Estatutariamente tenemos dos asambleas. En la primera nos marcamos un trabajo, en la segunda ofrecemos resultados sobre esos trabajos que nos hemos marcado. Creo que hemos cumplido con esos trabajos, pero de todas formas es un jaleo tremendo y carece de sentido el tener dos asambleas. Entonces, lo que en un principio nos marcamos como algo preciso e interesante, en esta ocasión uno de los puntos de la asamblea es reformar los estatutos para que tengamos solamente una asamblea anual. Eso es por un lado. Por el otro, el tema de los convenios. Hemos realizado un trabajo de la anterior asamblea vamos a presentar los convenios y después vamos a solicitar. Tú sabes que antes estábamos con ASNEPA, en ASNEPA tuvimos el problema que todo el mundo conoce. Considero que fuimos traicionados, pero bueno, lo vamos a dejar así. Entonces, aprendiendo del pasado, vamos a hacer futuro. Y para el futuro, para poder hacer el futuro, necesito que mis socios me den el consentimiento ahora, en este momento. Con lo cual, ese va a ser uno de los puntos. Vamos a presentar el nuevo convenio de colaboración con una entidad y a través de ahí, en el momento que nos den el consentimiento, comenzamos ya a trabajar con ellos. Entonces el orden del día constará del clásico informe presidencial. Creo que ha sido bastante interesante lo que llevamos de año, del verano hasta aquí, ha sido muy interesante, muy movidito sobre todo, y presentación de convenios y aprobación de convenios. O sea, realmente no hay mucho más. Modificar el estatuto en ese punto que te he comentado y poquito más. ¿La junta directiva se renueva de alguna forma? No, en esta asamblea no, la junta directiva está recién estrenada y está reluciente, no hay que tocar nada. ¿Alguna cosa más? Nada más, de momento. Pues mañana más. Mañana hablaremos del gobierno. Gracias.